buenos días, mis queridos amigos. Ahora sí nos encontramos acá en Personal Social para saber un poquito más y terminar acerca del Tahuantinsuyo. Es que así le presento a la mesita para que nos diga cuáles son las normas del día de hoy en este curso, hoy martes. A ver, mesita. Muy buenos días, mis queridos niños. Espero que se encuentren muy bien. Ahora sí, aquí nos volvemos a encontrar con el curso de Personal Social. Y vamos a mencionar cuáles son nuestras normas del día de hoy. Seguimos con las mismas normas. Estar atentos a la clase. Creo que esto ya quedó muy claro. La segunda norma es obedecer a nuestros padres en casita. Entonces, hay que seguir cumpliendo esa norma muy importante el día de hoy. Es que así, sin perder mucho tiempo, vamos a la pantalla a terminar de hablar del Tahuantinsuyo. Es que así, vamos. Ya nos encontramos aquí en la pantalla para ver cuál es nuestro propósito del día de hoy. Leemos, dice: identifica la organización social en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo hay una organización social. Hoy, de título, es Organización Social del Tahuantinsuyo. Hoy, martes 18 de agosto del 2020, Organización Social del Tahuantinsuyo. Aquí nos menciona, se dividieron en 3 clases, siendo el principal el Inca. Aquí habían 3 clases. El principal era el Inca. En la realeza siempre estaba el Inca, ya que el Inca era él como el dios supremo, ¿no? Que le tenían respeto, le veneraban al Inca. Luego la nobleza, aquí eran los familiares del Inca y algunos jefes. Y por último era el pueblo, los campesinos. Ahorita vamos a ver un poco más de cómo se dividen estas clases sociales en el Tahuantinsuyo: la realeza, la nobleza y el pueblo. En la realeza, como hemos dicho, estaba constituido por el Inca. El Inca siempre pertenecía a la realeza. Luego, la Colla. ¿Quién era la Colla? La esposa del Inca. Y por último venía el Auqui, el hijo heredero del Inca. Acá tenemos una pequeña imagen. Inca, el Auqui, puede ser también que esté la hija del Inca, y aquí la Colla, la esposa. Esto es en cuanto a la realeza. La nobleza. Aquí, ¿entre quiénes estaba conformado la nobleza? Estaban conformados por 2 clases. La primera clase era la nobleza de sangre. De sangre quiere decir que eran los familiares del Inca y algunos altos jefes. Ellos eran los que estaban en la nobleza. Aquí tenemos una pequeña imagen de los familiares y los altos jefes. Ahora vamos a hablar de la segunda clase. Aquí tenemos nobleza de privilegio. ¿Quiénes eran ellos? Dice, eran los curacas, los guerreros, personas que hicieron nobles por haber hecho algún servicio al Inca. Por ejemplo, el Amauta. ¿Quién era el Amauta? Era un profesor que servía al Inca, a los hijos, al Auqui también del Inca, que les enseñaba cosas. Entonces ellos vienen en la nobleza de privilegio, que se han hecho nobles por haber hecho algún servicio, haber trabajado para el Inca. Y por último tenemos al pueblo. Aquí también se dividía. Los Hatunrunas, ¿quiénes eran ellos? Eran los campesinos de los Ayllus. Eran los campesinos de los Ayllus. ¿Y qué eran los Ayllus? Eran conformadas por familias de la misma sangre o de descendientes que compartían una misma casa. Por eso su economía se basaba en la agricultura, como hemos mencionado en la anterior clase, ¿no? Siendo la papa, el maíz, los productos de cultivos principales.
Sembraron además la palta, el camote, la quinoa, el ají, la oca y la yuca. Entonces, gracias a los Hatun Runas, el Tahuantinsuyo era rico, porque su base era a través de su agricultura. Aquí tenemos a los mitimaes. ¿Quiénes eran los mitimaes? Eran grupos trasladados a otras regiones para colonizar. ¿Qué es lo que hacía el Inca? Mandaba un grupo a otro lugar que no se haya colonizado. Entonces ellos ahí colonizaban lo que es esa parte de tierra que luego el Inca podía gobernar también. Y también eran trasladados cuando desobedecían lo que es el mandato del Inca también. Aquí tenemos una imagen de cómo eran trasladados con sus pertenencias a otro lugar para colonizar, como dice. Tenemos los animalitos que ellos criaban, ¿no? Que era la llama, la alpaca. Por último, puede decir el nivel más bajo de lo que es en el pueblo. Los yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Eran servidores del Inca y no tenían auyu, no tenían familia, ya que habían perdido sus derechos. Estos yanaconas eran vistos como esclavos del Inca. Aquí tenemos una pequeña imagen de los yanaconas. Y esto sería la organización social del Tahuantinsuyo. Yo como mi amiguita me despido para vernos en la próxima clase de personal social donde vamos a tratar otro tema. Es que así nos vemos.